El dramaturgo Oscar Wilde pudo decir: en este mundo hay solamente dos tragedias. Una es no conseguir lo que deseamos y la otra es conseguirlo. Parafraseando, podríamos decir en el medio cristiano que en la vida cristiana hay dos gozos. Uno, que Dios responda a nuestras oraciones. Otra, que no responda a nuestras oraciones. Cuando estamos sufriendo, ¿podemos seguir confiando? Siguiendo con la serie de las razones del sufrimiento, de los propósitos del sufrimiento, toca en turno que analicemos la historia de Job y la fe. Quinto lugar, la historia de Job y la fe. Y comenzaremos diciendo que la cruz de Cristo es el fundamento de una fe razonable. Y es que cuando nosotros tenemos sufrimiento, siempre se pone a prueba nuestra fe. Aquí la pregunta en medio de nuestras tribulaciones es: ¿puedo seguir confiando en Dios? ¿Puedo seguir creyendo en Él? A Job se le presenta en su libro como un hombre íntegro. Dice en la Nueva Traducción Viviente, un hombre intachable, y añade, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero sin embargo, a él también le llegaron las tragedias. Y esto nos demuestra, en un primer plano, que todos estamos expuestos a ser vulnerables, que todos estamos expuestos a la posibilidad de tener que sufrir. Y allí perdió pertenencias, perdió trabajadores, perdió familia y perdió la salud. Incluso al final parece que perdió a su esposa. Así que cuando llega la prueba, la reacción de Job es de autoconmiseración. Es decir, él se duele y se ve a sí mismo como víctima. Y a pesar de que se niega a seguir el consejo de su mujer, que le dice: maldice a Dios y muérete, sí, sin embargo, maldice el día de su nacimiento y también espera morir. Está desesperado. Y allí en esta lucha, rechaza las acusaciones de los que se decían sus amigos, un tanto con envidia, y elabora sus propias acusaciones de injusticia contra Dios. Como lo relata el capítulo 27, versículo 2 de su libro de Job: juro por el Dios viviente, quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura. No deja de señalarlo. En medio de toda esta crisis, son sus amigos los que lo acusan de pecador. Ahora, es que el pensamiento de todas las tragedias que estaba viviendo, del sufrimiento incomparable que tenía este hombre, solo los hacía pensar en una cosa: tú tienes que tener un gran pecado. Nadie ha sufrido de esta manera. Y sin embargo, lo que sí sabemos es que Job era íntegro. Es más, Dios mismo después confirmará la justicia de Job. Así que no queda el argumento de que está lleno de pecado. Allí, en medio de toda esta lucha, en medio de toda esta argumentación en contra, encontramos a Eliud, el más joven de ellos, que después de haber escuchado a los otros tres amigos, toma su tiempo para poder hablar un poco con Job y lo acusa en primer lugar de autojustificarse más que a Dios, tal como lo dice el capítulo 32 en su versículo 2. Entonces Eliud, hijo de Baraquel, el busita del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. Mire, tiene el mismo entorno con respecto a lo que vienen proponiendo sus demás amigos, pero argumenta algunas cosas interesantes, porque él dice que Dios tiene muchas maneras de hablarnos, aún en medio del sufrimiento. En el capítulo 33, versículo 14 dice: pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Un poco más adelante en su discurso, el versículo 19 dice: otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Así que aquí nos llama la atención de que Dios lo que busca es despertar a los hombres por medio del sufrimiento. También el capítulo 36, versículos 15, sigue diciendo: pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Lo que Dios está buscando por medio del sufrimiento es tomar nuestra atención, es tener nuestra atención para hablar a nuestras vidas.
Es interesante entonces que aquí al final, cuando se terminan los argumentos humanos, Dios se revela y habla. Y allí en medio de este hablar, no culpa a Job por defender su inocencia y toma, sin embargo, en serio sus quejas y por eso responde. Y esto nos enseña que cuando estamos sufriendo, sí escucha a Dios. No está ausente, está escuchando y se toma el tiempo de responderle a Job. Job lo había acusado de injusto. El capítulo 40, versículo 8, le recrimina el mismo Dios: ¿pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tienes razón? Y es que él había insistido tanto en su inocencia, en el asunto de su justicia, que parecía que señalaba de injusto a Dios. Y allí entonces Dios convence a Job de su soberanía y le demuestra que no solo creó todo lo que existe, sino que también lo sustenta y lo controla. Y esto le enseña a Job algo importante: lo que te pasó no es un accidente. No fue un descuido en donde yo dejé de ver y entonces sucedió esta tragedia. No fue accidente el sufrimiento de Job. No fue un accidente el sufrimiento que estamos teniendo. Dios entonces lo lleva a arrepentirse, pero sin embargo también lo lleva a seguir confiando. Ahora, atención, porque Dios no le contesta ni le aclara por qué Job estaba sufriendo. Simplemente dice que en ese momento tiene que seguir confiando, tiene que seguir adelante en medio de la situación que aún está viviendo. Cuando nosotros miramos este cuadro, recuerdo entonces las palabras de R.C. Sproul, que dice que es cierto que Job no recibió una respuesta, pero Job recibió a una persona. Dios se hace presente en el sufrimiento de Job, así como con nosotros. No nos da respuestas, pero Él se presenta personalmente para atendernos, para llevarnos a seguir confiando, aún en medio de las tragedias más difíciles. Podemos terminar diciendo que lo razonable de confiar radica en conocer la confiabilidad del objeto. Y escuche, nadie es más confiable que Dios. Cuando nosotros miramos el cuadro, aún con muchas interrogantes, aún con muchas dudas, tenemos que seguir confiando en Dios, porque el objeto de nuestra confianza es inmutable y Él nos entiende. El sexto argumento, siguiendo en esta serie de explicaciones de por qué el sufrimiento, es el tema del dolor de Dios. Aquí decimos que la cruz de Cristo es la prueba del amor solidario de Dios. La cruz de Cristo es la prueba del amor solidario de Dios. La verdadera tragedia no es el sufrimiento en sí, sino el aparente abandono de Dios. Esto lastima el corazón. Así que podemos decir que el dolor incluso puede ser soportable, pero la aparente indiferencia de Dios no. Esto verdaderamente angustia nuestro corazón. Cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento y alcanzamos a ver la aparente ausencia de Dios, esto verdaderamente lastima nuestro ser. Esto verdaderamente desespera nuestro corazón. Philip Yancey, un médico al quien ya he mencionado anteriormente, dijo: si Dios realmente está a cargo, conectado de algún modo al sufrimiento humano, ¿por qué lo percibimos tan caprichoso e injusto? ¿Es acaso el sádico cósmico que se deleita en ver cómo sufrimos? Mire cómo este pensamiento coincide con lo que Job había dicho en el capítulo 9, versículo 23. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Se está refiriendo a Dios. Es como si Dios estuviera gozándose en ese momento cuando está sufriendo la gente. Incluso el malvado, que aparentemente se lo merece. Pero aquí entendemos algo muy importante. La cruz destruye esa caricatura. No es cierto que Dios está ausente, que Dios no siente nada, que a Dios no le importa, y que por el contrario se alegra del sufrimiento de los malvados. Muy lejos de este pensamiento, Dios no está recostado en una hamaca asoleándose, sino que está suspendido en una cruz. La realidad de nuestro Dios es que está junto con nosotros en el sufrimiento. Así decimos que el Dios que permite el sufrimiento sufrió en Cristo y sigue sufriendo con nosotros y por nosotros.
Hay una palabra en latín que es impasibilis, de donde proviene nuestra palabra en español impasible, que significa incapaz de sufrir y falto de emoción. Aquí desafortunadamente los padres griegos de la iglesia se apresuraron en adoptar esta noción sin analizarla. La enseñanza de que Dios, nosotros tenemos más bien ajeno al dolor, es más griega que hebrea. Aquí es importante recuperar la cultura hebrea. Y es que nosotros cuando estamos sufriendo, deducimos que solo se trata de antropomorfismos que no deben literalizarse porque la naturaleza de Dios es inconmovible ante toda emoción. No, Dios no puede sufrir, Dios no puede sentir. Con esto salvaguardamos su perfección, como si esto lo hiciera menos, como si esto lo hiciera humano. Y así entonces reducimos la cruz a lo físico, pero el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la cruz es especialmente espiritual. Esta es la razón por la cual nosotros no comprendemos el sufrimiento de Getsemaní. Cuando Cristo allí, derramado en agonía, está esperando el tiempo del cumplimiento de la cruz, lo vemos extrañados diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Tal cual sus discípulos lo vieron. No lo entendemos porque lo que él está sufriendo, no solo emocionalmente, es espiritualmente. Y ese sufrimiento retrata el sentir de Dios. Tan profundo, tan doloroso, que incluso dice que salían gotas de su frente, gotas de sangre, por el dolor tan intenso que tenía en ese momento. Y es que aún reconociendo que Dios no tiene sentimientos humanos, no podemos negar que sus sentimientos son reales. Abraham Heschel dijo lo siguiente: la idea más elevada aplicada a Dios no es su sabiduría o no es su poder, sino su infinita y amorosa preocupación por nosotros. Ese es el rasgo más especial. Cuando nosotros hablamos de un Dios cercano a nosotros, estamos hablando de que Dios se preocupa, de que Dios siente. Y aquí algunos ejemplos. Antes del diluvio, en Génesis capítulo 6, dice la Escritura que lamentó haber creado al ser humano. Y añade, se le partió el corazón. Y es que mucho antes de la tragedia, mucho antes de la destrucción del juicio por el diluvio, lo que sucedió en ese momento es que Dios ya estaba sufriendo. Dios ya estaba padeciendo mucho antes de que la gente sufriera. O el caso durante la esclavitud en Jueces. Dice que en ese tiempo, cuando se iban a la idolatría, dice de Dios, y Él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. Esto nos demuestra algo muy importante. Aunque se lo merecían, Dios estaba sufriendo. Aunque era el resultado de su hipocresía, de su rebeldía, Dios estaba compadeciéndose. A Dios le dolía en su corazón. O por último, ante el juicio contra Israel, antes del exilio, dice en Oseas capítulo 11, versículo 8, mi corazón está desgarrado dentro de mí, dice el Señor, y mi compasión se desborda. No, Dios no está disfrutando nuestro dolor. Dios no está disfrutando el sufrimiento de las personas. Dios se compadece y sufre con nosotros. Así entonces, en Isaías, encontramos el retrato maravilloso de la revelación del carácter de Dios según Jesucristo, cuando se le denomina como el hombre sufriente, el experimentado en quebranto, aquel que está sufriendo constantemente por causa de la maldad del ser humano. Y es que amar tiene un costo. Cuando nosotros hablamos de amor, siempre se tiene un costo, porque si el amor es verdadero, es vulnerable al dolor. Y esto sucede ante la imposibilidad del rechazo. Cuando nosotros rechazamos las intenciones amorosas de Dios, allí comprobamos que también puede doler el amar. Porque si Dios fuera incapaz de sufrir, también sería incapaz de amar. Así que no tiene sentido el que pensamos que Dios no sufre, que Dios no siente. El luterano Kazuo Kitamori dice y escribió la teología del dolor de Dios.
El corazón del Evangelio me fue revelado como el dolor de Dios. Y sigue diciendo, para comenzar, la ira que Dios siente contra el pecado le produce dolor. Cuando nosotros miramos la ira de Dios, esto le produce una insatisfacción, pero no solo eso, le produce dolor que sin duda alguna le impide el que pueda seguir adelante con algunos asuntos. Así que con esto entendemos lo siguiente: Dios ama a las personas con las que está enojado. No le son indiferentes. Por eso se sacrificó. Por eso la cruz. Porque en la cruz se observan su ira y su amor. Se observa su dolor. Porque Dios mismo se refrenó y pagó por nuestro mal. Dios no está indiferente ante nuestro sufrimiento. Dios no está ausente. Dios no está impasible, como llegaron a creer muchos que enseñaron ese pensamiento. Richard Rubinstein dijo, cuando después del asunto del holocausto nazi, lo siguiente: después de Auschwitz es imposible creer en Dios. Y es que está deduciendo que nosotros no podríamos creer en Dios si no fuera porque el sufrimiento está allí. Pero la realidad es que no podríamos creer en Dios si no fuera por la cruz. Si la cruz no estuviera allí, nosotros entonces tendríamos dudas de los sentimientos, de las características emocionales de Dios. ¿Cómo podríamos adorar a alguien que fuera inmune al dolor? Alguien que estuviera ajeno, aislado a nosotros. Dios hizo a un lado su inmunidad e ingresó a nuestro mundo. Por eso fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí solo basta comparar al impasible y relajado Buda, que parece que no le pasa nada y hasta sonríe, con el sufriente de la cruz. No, Dios no está ajeno. Dios tiene dolor en medio de nuestro sufrimiento. Así Jesús pudo mostrar a sus discípulos las cicatrices de la cruz. Concluyo con lo siguiente. El teólogo austriaco Friedrich Bonhoeffer, del siglo XIX, escribió una carta a su sobrina que pasaba por pruebas difíciles y dolorosas. Él escribió lo siguiente: te recuerdo que no hay escape para la prueba que estás pasando. Así que no importa si pasas estos terribles días enojados o llena de fe. De todas maneras tendrás que vivirlo. Pero si confías en Dios, saldrás como una mejor persona. Si insistes en la amargura, te traumará y te lastimará. He llegado a la conclusión que no hay nada peor que pasar por lo inevitable enojado. Cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento, es maravilloso saber que podemos compartir los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, es más maravilloso saber que Cristo comparte nuestros sufrimientos. Dios está cerca. Dios nos entiende. Dios está tan cerca de nosotros que participa de nuestros sufrimientos. Que tengamos esta conciencia clara en este tiempo de sufrimiento, cuando padecemos, de que hemos sido llamados también para participar con Cristo de toda esta experiencia. Que Dios nos bendiga.